Hola de nuevo chicos, vamos con el siguiente tema, mecánica. Recordad que esta serie de temas forman parte de una playlist que tenéis aquí en el canal, que es un curso intensivo teórico del permiso B. Comenzamos. Bueno, antes de nada, lo que estamos viendo en estos últimos temas son estos factores que intervienen en los accidentes, influyen en la seguridad vial. Los recordamos, el factor humano, el factor vía y el factor vehículo. En el tema anterior vimos todo esto del factor vehículo, esos elementos de seguridad activa, pasiva que lleva nuestro vehículo. Bueno, pues lo que vamos a ver en este tema es cómo se mantiene, cuál es ese mantenimiento y cuidado de todos estos sistemas. Bueno, empezamos por el motor. El motor es una máquina, es un elemento que necesita aire y combustible para funcionar. Ahí dentro del motor se mezclarán para producir la energía. Podemos intuir un mal funcionamiento del motor observando los gases que salen por el escape. Y por aquí vienen las preguntas. Si el humo que sale del tubo de escape es blanco, es porque entra líquido refrigerante en la cámara de combustión. El líquido refrigerante no es otra cosa que agua. Y el agua al calentarse pues produce un vapor de agua que es de color blanco, por si os sirve esto como regla mnemotécnica. Si el humo es blanco o azulado, entonces consume mucho aceite, entra aceite en la cámara de combustión. Y si el humo que sale es negro, pues entonces hay un exceso de carburante, es decir, el coche está consumiendo más combustible del necesario y ese humo es de color negro, o también puede ser porque el filtro de aire esté sucio, entonces entra menos aire al motor, entra más carburante, que más o menos viene a ser lo mismo. Tipos de motores. Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto de los tipos de motores, pero a efectos de nuestro examen teórico, que sepáis que hay dos tipos de motores. Diésel, que utiliza gasóleo o gasoil, y de explosión, que utiliza gasolina. He aquí la diferencia, ¿vale? Bueno, pues el motor diésel, que utiliza combustible diésel o gasóleo o gasoil, al arrancar el motor de este vehículo diésel, deberemos esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. Sin embargo, en un motor que utilice gasolina, al arrancar el motor de este vehículo, iniciaremos la marcha inmediatamente. Por aquí vendrán las preguntas del examen. La gasolina es un combustible con mucho más poder calorífico que el gasoil. Si tenéis que encender una barbacoa, vais a utilizar gasolina. ¿Por qué? Porque prende, arde antes, tiene más poder calorífico. Con lo cual, este motor de gasolina se calentará mucho más rápido. Por eso lo de iniciar la marcha inmediatamente en motores de gasolina y esperar unos segundos en motores diésel. Sistema de alimentación. Ya hemos visto que este motor necesita dos cosas, aire y combustible. Y bueno, pues estos elementos pueden contener impurezas que ensucien nuestro motor, por lo que es necesario que sean filtrados a través del filtro del aire y el filtro del combustible. Estos filtros, como se ensuciarán, deben revisarse y sustituirse cuando lo indique el fabricante. Y esto de cuando lo indique el fabricante os va a solucionar la mayoría de las preguntas de mecánica. También os pueden preguntar por el filtro del aire que se ensucia más en verano por el polvo, partículas en suspensión con el calor. Entonces hay que prestar un cuidado especial al filtro de aire en verano. Sistema de lubricación. Nuestro vehículo necesita un aceite que lubrica el motor y que disminuye el rozamiento entre las piezas metálicas. Ya sabéis que un motor es una máquina en la que dentro pues, se van moviendo una serie de elementos metálicos que rozan entre sí y que si no lubricamos ese rozamiento pues podría aumentar la temperatura, estas piezas metálicas se podrían derretir, fusionar y el motor se quedaría hecho un bloque, que es lo que vulgarmente se conoce como que el motor se ha gripado. Bueno, pues para eso utilizamos este aceite, que además evita un excesivo desgaste de estas piezas y retrasa el envejecimiento del motor. Ojo lo que leo ahora. En un funcionamiento normal, el motor consume algo de aceite. No sería correcto decir que el motor consume mucho aceite. En ese caso, algo le pasa al motor. Con lo cual debemos comprobar periódicamente que el nivel de aceite sea el correcto.
¿Y cómo comprobamos este nivel de nuestro sistema de lubricación? Bueno, pues en algunos vehículos se puede controlar el nivel de aceite a través de un indicador en el salpicadero, que es esta especie de lamparita de color rojo que se llama alcucilla. Y bueno, si el nivel de aceite se encuentra por encima del valor mínimo, es decir, el nivel de aceite es el correcto, el testigo estará apagado, evidentemente. ¿Cuándo se encenderá esta lamparita? Pues cuando le falte aceite al vehículo. En otros vehículos no tiene este testigo y hay que comprobarlo con la varilla del nivel de aceite de la siguiente manera. Con el motor frío, parado y en terreno llano u horizontal, y el nivel debe de estar entre el mínimo y el máximo. Aquí veis la foto, pues más o menos este sería el nivel máximo, este el mínimo. Bueno, pues el nivel tiene que estar más o menos por el medio. Al igual que nuestro aire y nuestro combustible necesita ser filtrado para limpiar esas impurezas, pues el aceite del sistema de lubricación también necesita un filtro de aceite que retiene las impurezas y partículas que puedan desgastar las piezas y ensuciar el motor. El filtro de aceite, como casi todas las cosas, se cambia de forma periódica siguiendo las indicaciones del manual del vehículo o lo que diga el fabricante. Bueno, y también necesitamos de cambiar este aceite, ya lo hemos dicho, el cambio de aceite se realizará en un taller, nunca en la vía pública. Bueno, esto que es tan obvio lo suelen preguntar de cara al examen, con el vehículo en posición horizontal y con el motor parado y caliente. Ojo con esto, chicos, para comprobar el nivel de aceite, el motor estará frío, pero para cambiar el aceite, el motor lo suyo es que esté caliente para que pues, ese aceite esté más líquido y fluya con más facilidad. Sistema de refrigeración. Para que nuestro motor no saliera ardiendo, se calentara en exceso, tenemos este sistema que permite mantener la temperatura del motor en un nivel óptimo de funcionamiento que suele estar en torno a los 90 grados centígrados. Y en un sistema de refrigeración por líquido, que es el que llevan prácticamente todos los vehículos, hay que comprobar el vaso de expansión, que es esta especie de recipiente, ¿vale? Debiendo estar pues entre el nivel de mínimo y máximo. Sistema de frenado. Nosotros al pisar el pedal de freno accionamos ese mecanismo a través de un sistema hidráulico que lleva un líquido y que por tanto va contenido en un depósito, y comprobaremos periódicamente el nivel de este líquido de frenos que, como siempre, debe de estar entre el mínimo y el máximo, y sustituiremos, cambiaremos este líquido de frenos cuando lo indique el fabricante. Bueno, un poquito de teoría. Posibles fallos en el sistema de frenos. Dice, si hay una fuga y se pierde el líquido de frenos, pues al pisar el pedal de freno, este llegará casi al final del recorrido, al fondo, y veremos que el coche no frena correctamente. Si el pedal de freno está blando o esponjoso, es que ha entrado aire en el circuito hidráulico y habrá que purgar ese aire. Si los frenos pierden eficacia, puede ser por un excesivo calentamiento de estos, que es lo que se conoce como efecto fading, ¿vale? Hemos utilizado tanto el freno que se calienta tanto que ya pierde eficacia. Y si se oyen chirridos al frenar, pues es síntoma de que las pastillas, en el caso de frenos de disco, o las zapatas, en el caso de freno de tambor, pues están gastadas y hay que sustituirlas. Sistema de suspensión, los famosos amortiguadores, este sistema que mantiene la estabilidad y que proporciona confort. Bueno, pues sabremos que está en mal estado, y si está en mal estado, pues aumentaría la distancia de frenado, el vehículo se puede balancear, se volvería inestable, el conductor se fatiga más y antes, y también aumenta la probabilidad de que se produzca el efecto aquaplaning si llueve. El efecto aquaplaning es cuando las ruedas no pueden evacuar todo el agua que hay en la vía y pierden adherencia. También, pues un neumático muy desgastado también podría favorecer este efecto aquaplaning. Sistema eléctrico. Bueno, pues dice que la batería permite arrancar el motor y proporciona energía eléctrica al vehículo. Todos estos sistemas, la radio, las luces, el aire acondicionado, necesitan una energía de un suministro eléctrico, que es nuestra batería. Y bueno, ya estáis viendo aquí que tenemos baterías sin mantenimiento,
que dice que será solamente necesario comprobar pues, que los bornes, que son esta especie de enganches metálicos, pues estén limpios, bien ajustados, incluso los podemos recubrir de grasa para evitar que se sulfaten. Y bueno, pues ya estaréis pensando que también tenemos baterías con mantenimiento, unas baterías que ya prácticamente no se utilizan, pero lo siguen preguntando. Bueno, pues en estas baterías ese mantenimiento es que hay que comprobar una vez al año el nivel del electrolito, que debe de estar 1 centímetro por encima de las placas de plomo. ¿Qué es el electrolito? Pues una mezcla de agua y ácido sulfúrico. Bueno, un poquito complicado esto, habría que saber algo de mecánica, pero bueno, que os suene un poquito. Limpia parabrisas es esta especie de escobilla de goma que sirve para limpiar el parabrisas y bueno, pues ya lo hemos dicho, lo limpia, no se debe accionar en seco o con polvo u otras impurezas porque se pueden deteriorar las escobillas de goma y se rayaría el parabrisa. Y bueno, ¿cuándo cambio estas escobillas? Bueno, pues ahora no cuando diga el fabricante, sino cuando observemos que las gomas están rotas, endurecidas, cuarteadas o en general cuando veamos que no barre bien, no limpia bien el agua, no cumplen bien su función, entonces deberemos sustituirlas. Luneta térmica. Algunos vehículos disponen de un sistema antibao en el cristal posterior, denominado luneta térmica, el cual evita la formación de escarcha o bao o lo elimina en caso que se haya formado nieve, etc. Son estas famosas líneas que vemos en los cristales de atrás de los vehículos y que accionamos a través de un botón, ¿vale?, rectangular que acciona la luneta térmica. También para desempañar o descongelar el parabrisas, que es el cristal delantero, pues tendremos otro botoncito muy similar, pero bueno, ahora el icono tendrá esta forma. Esto lo pueden preguntar incluso en el examen práctico. Bueno, los neumáticos. Hablamos en el tema anterior de los neumáticos como elemento de seguridad activa. ¿Cuándo cambio los neumáticos de mi coche? Bueno, pues los cambiaré bien por desgaste, es decir, pues los cambiaré antes de que el dibujo sea inferior a 1,6 milímetros o bueno, cuando los neumáticos presenten daños en los flancos o en la banda de rodadura o estén deteriorados. Pero también si no utilizo mucho el vehículo y no le hago muchos kilómetros y el neumático no se desgasta tanto, los cambiaré por fecha de antigüedad. Dice que cuando tengan 5 años de antigüedad, con el tiempo el caucho se puede endurecer, pierde la capacidad de adherencia y lo suyo es que nos lo revise un especialista en neumáticos. En los neumáticos tenéis un redondito, ¿vale?, un cuadradito donde vienen 4 números que hacen referencia los dos primeros a la semana y los dos segundos al año de fabricación. Es decir, este neumático se fabricó la semana 22 del año 2008, es un ejemplo. Bueno, pues a los 5 años ya el neumático pierde su adherencia, su eficacia y o lo sustituimos o bien lo debe revisar un especialista. Tipos de neumático. Bueno, pues tenemos neumáticos con cámara, tube type, y dice que nuestros neumáticos cuentan con una cámara interior que se encuentra entre la cubierta y la llanta y que contiene el aire a presión del vehículo. Famoso neumático que llevan algunas bicicletas y lo normal en los turismos es que llevamos un neumático sin cámara o tubeless, ¿vale? Regla mnemotécnica, less en inglés significa sin o que falta, ¿vale? Entonces sin cámara. En estos neumáticos el aire se encuentra a presión entre la llanta y la cubierta, son más seguros ya que en caso de pinchazo no revientan porque van perdiendo el aire poco a poco. Presión de inflado de los neumáticos. Comprobaremos que la presión de inflado es la recomendada por el fabricante 1 o 2 veces al mes y con los neumáticos fríos. Importante esto. Hay por ahí una preguntita que dice que si nos vamos de viaje y después de circular un par de horas comprobáramos la presión de nuestros neumáticos, nos daríamos cuenta que es superior a la indicada. Bueno, chicos, esto es totalmente normal, el neumático viene preparado para eso y no habría que quitar aire. Con una presión baja, que sería el dibujo de aquí en medio, aumenta el consumo de carburante y hay riesgo de reventón al calentarse los laterales del neumático, estas partes de aquí, que es por donde el neumático va pegado y por ahí suele reventar. La tendencia general, la creencia es que un neumático revienta cuando lleva mucho aire. Bueno, pues no, todo lo contrario. Revienta, explota cuando lleva poco aire.
Sin embargo, con una presión excesiva, ¿vale? El dibujo de aquí de la derecha, pues se desgasta más el centro de la banda de rodadura y disminuye la adherencia, incluso los sistemas como la suspensión pueden sufrir daños. El calor también es un factor que puede aumentar el desgaste de los neumáticos. Bueno, si yo llevo una rueda de repuesto, ¿cuánta presión le tengo que dar? Si la rueda de repuesto es igual a las demás, la presión de inflado que debe tener es la más alta de las fijadas por el fabricante para el resto de las ruedas. Vamos a explicar esto. Yo me compro un coche y resulta que trae una rueda de repuesto idéntica a las otras 4, una rueda normal grande. Y me dice el fabricante que mi coche debe de llevar 2,2 bares de presión en las ruedas delanteras, es un ejemplo, y por ejemplo 2,4 bares de presión en las ruedas traseras. ¿Qué presión le doy a la rueda de repuesto? La más alta que lleve el resto de las ruedas, es decir, le daré 2,4 bares. Si pincho una rueda delantera, pues colocaré la rueda de repuesto con una presión ligeramente superior a la que debe de llevar, pero bueno, no sería el caso de que se pueda producir un reventón, con lo cual por ahí vienen los tiros. Y bueno, hay coches que llevan una rueda de emergencia o de uso temporal, o también se llama de galleta, porque es una rueda muy finita. En ese caso, respetaremos las indicaciones sobre presión, velocidad y límite de uso, que suelen ser las siguientes. Con esta rueda no se puede circular a más de 80, ni recorrer más de 200 kilómetros, y bueno, le daremos la presión específica que nos diga. Pregunta de examen, chicos. ¿Puedo terminar un viaje largo con la rueda de emergencia? No. Esta rueda me sirve solamente para circular momentáneamente un par de días mientras que me arreglan, me reparan la rueda grande. Bueno, ¿qué accesorios llevo en mi vehículo para que no me denuncien? Bueno, pues los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados a mercancías que no pasen de 3.500 kilos, furgonetas o camioncitos pequeños, llevarán la siguiente dotación. Pues 2 triángulos de emergencia, que ya sabéis que se pueden sustituir por la señal luminosa de emergencia y que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. También debemos llevar una rueda de repuesto completa, y al decir completa es pues con las herramientas necesarias para su cambio, bien una rueda normal o una rueda de emergencia, y esta rueda también se puede sustituir por un sistema alternativo que garantice el cambio de ruedas, como son los famosos kit antipinchazos que ya llevan muchos coches, pero algo de las dos cosas tengo que llevar. Y además, ya lo sabéis, un chaleco reflectante homologado que me haga visible a al menos 150 metros. Si conduzco un autobús o un camión de más de 3.500 kilos o un conjunto de vehículos, vale chicos, con el carnet de coche no puedo coger un autobús ni un camión de más de 3.500 kilos, pero sí puedo llevar un conjunto de vehículos, ¿vale? ¿Qué sería un conjunto de vehículos? Pues un turismo con remolque. Bueno, pues además de los accesorios que hemos visto en la diapositiva anterior, además de eso deberemos llevar un extintor, es decir, un equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones de uso. Bueno chicos, pues hasta aquí el tema este de mecánica, mantenimiento del automóvil. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo tema de nuestro intensivo del teórico.